Soy una mala hija por gritarle a mi madre y decirle toda la verdad de que ella siempre fue una abusiva conmigo. Mi madre tiene 47 años y 4 hijos, yo incluido. Soy actualmente el segundo en nacer de 19 años, y ella lleva casada con mi papá ya 24 años, que también era la edad de mi hermano fallecido. Falleció hace 3 años por muerte súbita del corazón. Mis 2 hermanos menores tienen 11 y 9 años. Mi mamá siempre sospechó que mi papá le era infiel, pero siempre resultó que no era cierto. Mi papá trabaja en el extranjero para darnos una buena vida cómoda a mi madre y a nosotros. Ahora sí, empiezo. Desde chiquita, como a los 3 o 4 años, mi mamá siempre me echaba la culpa a mí y a mi hermano cuando estaba enojada con mi papá. Mi papá venía cada 6 u 8 meses por su contrato, y se quedaba 1 mes o 2. En fin, ella siempre nos pegaba a mi hermano y a mí, con cachetadas, golpes con el cinturón, y nos echaba de la casa. Terminábamos con moretones por todo el cuerpo, arrodillados en la puerta y a veces en la reja de la casa, rogándole que nos dejara entrar. Mi papá nunca se enteró de nada. Cuando mi papá estaba en casa, ella esperaba a que él saliera a hacer sus cosas para poder pegarnos. Y no termina ahí, decía cosas que ningún niño debería escuchar. Cosas como: era pecado, ya los habría matado todos ustedes, incluido a tu padre, soy así porque tu padre tiene un amante, no esperes a que contrates a alguien para... Y me da igual que le cuentes a alguien lo que he hecho porque no me da miedo matar. Mi maestra vio mis moretones y cuando le dijo a mi mamá, no pasó nada, todo siguió igual. Además quería que fuera la mejor estudiante y si no sacaba 10 en los exámenes o trabajos, me pegaba. Terminé la primaria como la mejor estudiante y la secundaria como segunda mejor. Mi hermano, en cambio, siempre reprobó, así que mi mamá nunca le presionó con los estudios, pero comparaba constantemente mis calificaciones con las de él, lo que lo hizo frío y distante conmigo. Cuando nació mi hermana menor, empezó a ponerme a cargo de cuidarla. Ahí tenía 8 años y eso que teníamos niñeras y empleadas domésticas en casa. Y también lo mismo de siempre, me pegaba, me manipulaba, me hacía sentir culpable y me presionaba con las calificaciones. En esa época intenté varias veces. Mi hermano ya estaba en la secundaria, así que pasó la mayor parte del tiempo con sus amigos, y yo pensaba que era egoísta porque me dejaba sola en casa. Y desde los 8 años pasé mi cumpleaños llorando. Todos mis hermanos nacieron el mismo mes, mis papás también. Creía que era especial porque celebraba mi cumpleaños sola, pero esas fiestas terminaron cuando murió mi abuela. Me di cuenta de que no las habría tenido si mi abuela no las hubiera pagado y planeado. Y mi madre solo se quejaba de que me estaban malcriando y que debía aprender una lección. Ahora, cuando nació mi hermano menor, era peor. Tenía que cuidar a 2 niños. Mientras mi madre estaba con las niñeras y con las empleadas chismeando, les contaba lo horrible que eran sus hijos y su marido. Intenté decirle a mi mamá cómo me sentía, lo cansada y agotada que estaba emocionalmente, y que necesitaba que al menos me animara o se sintiera orgullosa de mí. Su respuesta, que fue demasiado dramática. Llegó un punto en que mi hermano le rogó que nos tratara como a sus propios hijos, y ella dijo que deberíamos asegurarnos de que nuestro papá no estuviera engañándola. Durante la pandemia, mi hermano y yo peleábamos. Estábamos gritándonos el uno al otro, y lo único que mi mamá me dijo fue: si no dejas de gritarle a tu hermano, podría decir algo que te haga suicidarte. Y eso me cayó. Luego, cuando me acusaron de algo, cuando me dijeron un montón de tonterías, simplemente me quedé callada. Estaba en la secundaria en ese momento, así que entendí por qué mi hermano odiaba ir a casa y pasar tiempo con nosotros. Con el tiempo me convertí en alguien como mi hermano, solo que él empezó a tener vicios y beber a los 13 años. Yo lo sabía, pero lo mantuve en secreto. Era como nuestro pequeño vínculo, y yo, para evitar estar en casa, me unía a muchísimas organizaciones. Tenía una agenda preparada, a las 6 a.m. tenía un evento que terminaba a las 6:45 p.m., luego una reunión de 7 p.m. a 9 p.m. hice de todo, fui oficial, presidente, vicepresidente, coordinador, jefe de comité e incluso comandante en jefe de esas organizaciones solo para pasar muy poco tiempo en casa. Esa era mi adicción. Después de la pandemia, mi hermano empezó a mejorar. Empezó su propio negocio mientras estudiaba en la universidad, y también trabajó medio tiempo en el servicio de catering de un hotel, y mi relación con él también mejoró. Empecé a presentarme a su novia, algo que nunca había hecho antes. También los compró a mis hermanos y a mí algunos regalos, por nada. Mi hermano mayor murió justo antes de que cumpliera 17 años. ¿Cómo lo sobrellevó mi madre? Usó su pérdida a su favor. Cuando la novia de mi hermano le contó cómo se sentía él, lo agotado que era ser su hijo y estar cerca de ella, empezó a decir que lo hacía para que creyéramos. Dijo que era culpa de mi padre por ser infiel, lo que la hizo violenta. Y una vez más, mi padre siempre ha demostrado ser fiel. Fue entonces cuando comencé a fumar y beber. Si no tenía reuniones, clases o eventos a los que ir, fui a la tumba de mi hermano y fumé allí. Nadie sabía que fumaba, pero mi mamá se enteró de que bebo cuando una vez llegué a casa pasada la medianoche borracha.
no dijo nada al respecto. Pero también empezó a comprar bebidas alcohólicas y a beber. Ni mi mamá ni mi papá bebían, ni apostaban, ni fumaban. Solo mi hermano y yo. Así que cuando mi papá preguntó quién era el dueño de esas cervezas, mi mamá dijo que eran mías. Yo no bebía cerveza. Bebía cualquier cosa menos cerveza. Así que lo ignoré. Como siempre, nunca me enfrenté a nada de lo que decía. Mayormente lo dejaba pasar para no sentir nada. Ahora, esto es lo que pasó la semana pasada. Me di cuenta de que lo que le había hecho a mi hermano y a mí, se lo estaba haciendo a mis hermanos menores. Mis hermanos menores crecieron un poco malcriados por ella. Cuando les dije que no, ella cedió. Pero la cosa es que mis hermanos siempre me tuvieron miedo. Cuando les pedí que me contaran algo, me dijeron la verdad. Pero cuando se trata de mi madre, la ignoran y a veces le contestan mal. Empezó a pegarle a mi hermana menor porque dijo que la habían maltratado mucho tiempo. Pero cuando le pregunté a mi hermana qué pasaba, simplemente me dijo que tenía miedo de decirle la verdad a mi madre, y que había estado esperando a que yo llegara a casa porque se sentía más cómodo hablando conmigo. Lo mismo con mi hermano menor, me decía la verdad, pero nunca le decía nada a mi madre. Cuando confronté a mi madre diciéndole que la violencia nunca era la forma correcta de disciplinar y que tal vez era hora de que buscara ayuda profesional, explotó. Me gritó por decirle que yo sabía más que ella. Que solo porque soy inteligente y responsable no significa que pueda decirle cómo hacer las cosas porque, como ella dijo, ella me había moldeado. Esa fue mi última gota al escuchar ese comentario de mi madre. Le grité que me había vuelto responsable del trauma que me había causado. Que si no pensaba como pensaba, probablemente que era inteligente porque, según mi abuela, siempre fui inteligente. Que solo necesitaba que alguien me animara. De hecho, solía llorar en el jardín de infantes para que mi niñera me llevara a la escuela porque quería estudiar. Y comencé a leer y escribir a los 3 años. Le dije que la razón por la que estaba físicamente agotada es porque siempre estaba emocionalmente agotada. Lo último que dijo fue que nunca le había agradecido sus esfuerzos. Ya ha pasado una semana y no nos hablamos actualmente. ¿Entonces soy una mala hija por gritar a mi madre por todos los años que me hizo sentir mal?